En nuestro país, la mayoría de nuestra producción, el 63%, se concentra en servicios. O sea, la mayoría de nuestra producción es servicios, no es venta de piedras al extranjero, ¿no? Y eso es lo que generalmente sucede en los países desarrollados. Por ejemplo, en Estados Unidos, Japón y Francia, eh, el sector servicios ocupa el 79, el 72 y 77% de la economía respectivamente. Nosotros ahorita estamos en el 63 porque, claro, no tenemos ese nivel de desarrollo. Pero lo natural es que conforme te vas desarrollando, la economía tiende a ser básicamente una economía de servicios. Y eso es lo que está pasando. No es cierto que seamos un país básicamente exportador de materias primas. ¿Sabes cuándo sí lo éramos? Cuando había proteccionismo. Porque claro, cuando había proteccionismo no podía venir capital extranjero a desarrollar nuevas industrias acá. Los mismos peruanos teníamos muy pocas posibilidades de desarrollar nuestras propias industrias. Había muy poca posibilidad de vender en el extranjero. Entonces ahí básicamente lo único que quedaba era exportar materias primas. En esa época sí éramos básicamente exportadores de materias primas, pero ahora no. Y para tener una idea de cómo ha sucedido esto, también hay que revisar las cifras. Para tener una idea, entre el 94 y el 2010, la tasa promedio anual de crecimiento de la exportación de materias primas fue de 6%, más o menos. Pero la de exportaciones no tradicionales fue más o menos 3 veces la de materias primas. Es decir, ese sector empezó a despegar de una manera impresionante, justamente gracias a la liberalización del comercio, a los acuerdos comerciales y a las nuevas oportunidades de inversión que ha generado este nuevo modelo este nuevo modelo que tenemos de hace 20 años, ¿no? Gráfica describe qué quiere decir no tradicionales. No tradicionales, por ejemplo, espárragos, ¿no? Todo el mundo está hablando de espárragos ahora, ¿no? Es si quieres el mejor ejemplo. Agroindustria. La agroindustria, efectivamente, que genera una barbaridad de trabajos, ¿no? De hecho, para darse una idea de qué tan importante es esto, hay que pensar en otro mito, ¿no? En otro mito o en otra cosa que se repite mucho sobre el modelo, que es que, claro, esto beneficia simplemente a las ciudades. Es un desarrollo puramente urbano, pero donde el mundo rural está abandonado. Exacto. Eso también es falso. Mentira, claro. Efectivamente. Mira, mientras durante el siglo XX la tasa el ingreso por habitante del sector rural aumentó en promedio 1.5%, desde 1995 empezó a crecer en promedio 5.1% anual. Es decir, casi se cuadruplicó. O sea, a raíz de esta reforma, el sector rural empezó a crecer de una manera increíble. El jornal promedio en los distritos rurales con pobreza extrema casi se triplicó. El precio de la tierra creció más de 2 veces, porque claro, ahora la tierra es más valiosa porque mientras más oportunidades de negocio haya, la tierra adquiere más valor, porque hay más posibilidades de, digamos, plantar nuevos cultivos, porque hay más posibilidades de venderlos. Entonces la tierra sube de valor y la gente que vive en estos lugares tiene activos más valiosos. De la misma forma, el precio de las viviendas cercanas al centro de pueblos rurales casi se ha cuadruplicado. Y en la última década, gracias al crecimiento económico, se han construido más kilómetros de carreteras que en los últimos 50 años, lo cual ha logrado que los pobladores de localidades rurales hayan recortado casi en 3 veces el tiempo que se pasan viajando. Y esto tiene un impacto enorme en la calidad de vida de estas personas, porque significa que sus hijos tienen más posibilidades de irse a educar a otros lugares, tienes con mucha mayor facilidad acceso a, digamos, postas de salud, tienes mucha más posibilidad también de hacer negocios, ¿cierto? Porque ya te demoras menos llevando tus productos de un sitio a otro. Tienes más posibilidades. Empiezas a vivir más años. Efectivamente. Pues te pasabas la mitad de tu vida en la carretera. Exacto. En el camino. Exacto. Claro, porque no solamente tienes más posibilidades de que tus hijos obtengan educación, salud, de comerciar, de tú obtener un trabajo, tienes más posibilidades de quedarte con tus hijos en tu casa, ¿cierto? Porque ya no tienes que pasarte la mitad del día viajando. Otro dato, el porcentaje de hogares rurales con teléfono aumentó del 2% en el 2004 a 47% en el 2010. Es decir, se disparó. Y más teléfono, y claro,
tener Claro. acceso a teléfono también te da comunicación. Es acceso. Exacto, es oportunidades de trabajo también, ¿cierto? Porque ¿qué diferencia hay, qué enorme diferencia te hace para tu negocio cuando alguien te puede dar una llamada y decir, necesito lo que tú vendes, por favor tráemelo, ¿no? Imagínate si no tienes teléfono. Internet también, Internet ya es accesible en cabinas, en sectores rurales, en distritos rurales con pobreza extrema, en el 16% de hogares, ¿no? Que ya es bastante, o sea, es poco si quieres en términos relativos, pero es un avance importante, o sea, te muestra cómo es que en estos lugares se está avanzando. Claro. Y cuando los socialistas dicen que la crisis europea es culpa del modelo capitalista, ¿qué te parece? Claro, esa es ¡Qué otra... frescos! Sí, sí, claro, o sea, es increíble, ¿no? O sea, si realmente el modelo capitalista fuese el causante de la crisis, entonces nosotros deberíamos estar en crisis también, ¿no? Porque nosotros tenemos desde hace 20 años un modelo de economía de mercado. Entonces, ¿por qué ellos están en crisis y nosotros no? Si nosotros para algunas cosas somos incluso más capitalistas que ellos, ¿no? A nosotros nos va muy bien. Hay que ver realmente lo que está sucediendo acá. Nosotros que efectivamente tenemos una economía de mercado a la que todavía hay que hacerle un montón de ajustes y perfeccionarla, ¿no? Pero una economía de mercado más o menos saludable, en los últimos 6 meses hemos crecido 6%. De hecho, el Fondo Monetario estima que nosotros vamos a ser el país que más crezca en Sudamérica y Norteamérica para fines del 2012, ¿no? Mientras que en la eurozona se estima que a fin de año el crecimiento haya sido negativo, es decir, que hayan decrecido, ¿no? La eurozona, básicamente lo que está teniendo no es una crisis del mercado, es una crisis del Estado. Del estado de bienestar. Y además del estado de bienestar, ¿no? O sea, por ejemplo, veamos el caso de Italia, o de Portugal, o de Grecia. Italia ya debía, para cuando empezó la crisis, debía el 120% de lo que producía anualmente. Portugal el 107%, Grecia el 165%. O sea, estos países lo que han estado haciendo es básicamente lo mismo que hace una persona que tiene una tarjeta de crédito, revienta la tarjeta de crédito, entonces saca otra tarjeta de crédito para pagar esa tarjeta de crédito, y luego cuando revienta la segunda saca una tercera y llega un momento donde ya no tienes cómo pagar. Eso es lo que han estado haciendo estos países, ¿no? Se han endeudado hasta que un día ya nadie les quiso prestar dinero. Entonces, claro, ¿Y en qué se han endeudado? bueno, básicamente porque tienen estados de bienestar gigantescos, ¿cierto? Jubilaciones anticipadísimas, Exacto. horas de trabajo reducidísimas. Exacto. Claro, entonces si estás descansando, después no te quejes. Exacto, o sea, lo que han habido son varias generaciones de europeos que han tenido una vida riquísima, ¿no? Porque se jubilaban muy temprano, tenían que trabajar muy poco, es más, tenían derecho a paro, ¿no? Tú te ibas de tu trabajo y el gobierno te pagaba una cantidad de dinero para que puedas buscar trabajo cómodamente por un montón de tiempo, lo cual te quita todos los incentivos para buscar trabajo, porque si, como sucede en España, el gobierno me paga, digamos, 1.000 euros por un año mientras yo busco trabajo, me pongo a buscar trabajo en los 2 últimos meses, ¿no? O como sucedía en Grecia, que el gobierno, cuando tú no tenías trabajo, te podía financiar hasta vacaciones en el resto de Europa. Entonces, claro, cuando tú tienes ese tipo de estados, ¿no? Es algo simplemente insostenible. Entonces, ¿qué han venido haciendo gobierno tras gobierno tras gobierno europeo? Decían, bueno, a ver, yo puedo hacer 2 cosas. Puedo cortar todas estas gollerías hoy y ser absolutamente impopular, o puedo seguir endeudándome para pagarlas el día y le paso la cuenta al siguiente gobierno. Entonces decía, bueno, me endeudo para no ser impopular. Y un gobierno hacía eso, y el siguiente hacía eso, y el siguiente hacía eso, hasta que ya llega un momento donde los gobiernos que están ahora han recibido una factura impagable, nadie más les quiere prestar dinero, y lo que sucede es que ahora tienen esa crisis, pero es una crisis del Estado, no es una crisis del mercado. Eso es lo que está viviendo Europa, ¿no? Entonces también es falso esto que se repite como un mantra, como que la crisis europea es una muestra que el sistema de mercado no funciona. No, es una muestra que el estatismo no funciona. Exacto. Y que hay que ser coherente. Exacto. ¿No es cierto? No puedes vivir bajo un modelo y en realidad hacer publicidad política en base a otro. Por supuesto. Gracias, Enrique. A ti. Como siempre, hasta el Gracias. próximo martes. Muchísimas gracias. Vamos con Patsy Vendayán, la información comercial, y volvemos con El Mundo con Tudela. Regresamos.
Gracias, Chichi. Oye, Wambrilla, ¿qué tal frío hacen estos días, no? Seguramente hay muchas personas que no pueden respirar porque tienen la nariz congestionada o de repente están con tos. Lo que necesitan es Menthol Frost. Mira, se frotan el pechito así de esta manera. Ay, se frotan su pechito e inmediatamente empiezan a respirar mejor con Menthol Frost. Es riquísimo. Después de una frotadita en el pecho y en la espaldita, ¡qué alivio! Adiós a los síntomas de resfrío, la tos y la congestión nasal con Menthol Frost.